No ha transcurrido ni un siglo sin un conflicto de algún tipo entre grandes potencias. Una guerra de superpotencias supondría un conflicto que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial y sería algo totalmente distinto. Cualquier misil nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación en el hemisferio occidental será un ataque de la Unión Soviética a los Estados Unidos. El conflicto directo entre la Unión Soviética y Estados Unidos afortunadamente nunca se materializó. Y China es el único país que está preparado para desafiar a Estados Unidos como superpotencia. Tiene la motivación, los medios y la economía para hacerlo. Así que es posible. Absolutamente. Este es un riesgo que debe tomarse muy en serio. ¿Cómo sería una guerra entre Estados Unidos y China? ¿Acaso son inevitables los conflictos? Hace siglos, China construyó esta gran muralla para defender sus fronteras. Y en las últimas décadas ha realizado otros movimientos para proteger y expandir su territorio e influencia, lo que la ha llevado a un ascenso explosivo en el poder. Desde 1978, cuando China comenzó a abrir su economía tras la muerte del presidente Mao, su PIB ha aumentado un promedio de aproximadamente un 10% cada año. Ha pasado de una estimación de 149.500 millones de dólares en 1978 a la inmensa cifra de 17.7 billones en 2021. Alrededor de 800 millones de personas han escapado de la pobreza en China. Eso representa casi el 10% de la población mundial. Ese increíble crecimiento económico ligó a China a las cadenas de suministro globales que se extienden por todo el mundo. Y eso creó fuertes dependencias comerciales, lo cual resultó en vulnerabilidades. Este auge económico ha sido leve en los últimos años, pero China se mantiene en camino a convertirse en la mayor economía del mundo en algún momento de la próxima década. Los dirigentes de Pekín también se han propuesto utilizar ese crecimiento económico para transformar sus fuerzas militares. China considera que ha llegado el momento de hacer uso de su creciente poder para defender sus territorios, los cuales han sido reclamados desde hace tanto tiempo. Se piensa que China es el segundo país del mundo que más dinero invierte en sus fuerzas armadas, por detrás de Estados Unidos, pero la falta de transparencia sobre ese gasto hace que esto sea difícil de demostrar. Supuestamente este país está aumentando su arsenal de armas nucleares, desarrollando misiles hipersónicos altamente peligrosos, y al parecer ya es un líder mundial en el campo de la ciberguerra. Históricamente, China ha sido una potencia terrestre. Pero durante las últimas décadas ha creado una armada moderna desde cero, la mayor parte con sede en Henan. Y ahora tiene más barcos que cualquier otro país. Esos barcos de guerra han sido construidos para proteger sus intereses y proyectar poder más allá de estas aguas, pero no fueron probados. El presidente Xi Jinping no ha ocultado sus ambiciones militares. Quiere que China tenga un ejército de clase mundial, que sea capaz de luchar y ganar guerras para el año 2049. El sistema de poder de China se ha concentrado cada vez más con el correr del tiempo a nivel nacional. El poder se centraliza mayoritariamente en una sola persona, el líder supremo de China. El sentido de urgencia proviene directamente del líder principal, y ahora, en el contexto actual de China, no hay nadie que pueda interponerse en su camino, lo que hace que sea mucho más difícil predecir las decisiones de China. Estados Unidos tiene el mayor ejército, la mayor economía y es posiblemente la nación más influyente del mundo. Pero China está comenzando a desafiar esta supremacía estadounidense. Y a algunos estadounidenses no les gusta esto. Para ejercer una presión constante sobre China. No podemos seguir permitiendo que China abuse de nuestro país, porque eso es exactamente lo que está haciendo. La competencia con China va a ser dura. Durante décadas ha habido roces entre estos países, tales como la tercera crisis del estrecho de Taiwán del 95 al 96, el bombardeo del 99 de la embajada china por parte de Estados Unidos en Belgrado, y el incidente del avión espía de Hainan en 2001. Pero el crecimiento de China significa que ahora está en una posición más pareja con Estados Unidos. Dado que ambos países compiten por liderar el mundo, los incidentes entre ellos podrían desembocar en una gran guerra. Ni Estados Unidos ni China busca explícitamente el conflicto, especialmente porque hablamos de las dos economías más poderosas, y su enfrentamiento causaría importantes daños colaterales en todo el mundo.
Pero las fuerzas políticas, económicas, de seguridad, tecnológicas, sociales e históricas se encuentran actualmente en un proceso de convergencia, que tarde o temprano alcanzará este punto de intensa competencia. Entonces, ¿cómo podría desatarse un conflicto real? Si se desata un conflicto, lo más probable es que se produzca aquí, en Taiwán, la pequeña isla frente a la costa sureste de China, que se separó del continente después de la Revolución Comunista en 1949. Taiwán es autónoma y democrática, y además tiene una importancia estratégica clave para Estados Unidos y China. El partido en el poder parece creer que Taiwán también está ligado a su legitimidad nacional. Así que es muy importante para este partido gobernante. La apuesta también es muy alta para Estados Unidos. Si Taiwán se ve vulnerada, existe la preocupación de que China pueda usar esta isla para adentrarse más en el Pacífico Occidental. Y la credibilidad de Estados Unidos podría verse socavada si no acude en defensa de Taiwán. Recientemente, el presidente Joe Biden ha reafirmado el compromiso de Estados Unidos con dicha isla. ¿Está dispuesto a involucrarse militarmente para defender Taiwán de ser necesario? Sí, ¿Lo está? ese es el compromiso que asumimos. Pero Pekín siempre ha querido controlar Taiwán. El gobernante Xi incluso afirmó que la reunificación debe cumplirse y no ha descartado la fuerza militar como medio para lograrlo. Por favor, pónganse de pie. El presidente y la presidenta de Cámara han arribado. En agosto de 2022, la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, significó una de las mayores tentativas de intimidación en los últimos años. Y ahora más que nunca, la solidaridad de Estados Unidos con Taiwán es crucial, y ese es el mensaje que traemos aquí hoy. China ha aumentado significativamente las maniobras militares en torno a la isla, lo que hace temer que la situación se convierta en una guerra a gran escala. La visita de Pelosi a Taiwán, bajo la connivencia y el arreglo de Estados Unidos, es una práctica regresiva que atenta gravemente contra la soberanía de China. Infringió de manera severa los asuntos internos de China y socavó gravemente la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. China debe dar una respuesta contundente. Nuestra posición es legítima, razonable y legal. Nuestras acciones son sólidas, rotundas y adecuadas. Los juegos de guerra finalmente concluyeron, pero ese fue un muy claro ejemplo de cuán frágil es la situación en Taiwán. Las fronteras terrestres de China son bastante seguras. El país tiene vecinos más débiles y un gran ejército. Pero en el mar es distinto, ya que está rodeada de democracias con ejércitos poderosos, como Japón, Corea del Sur y Australia. Y en el mar de China Meridional, hay una gran cantidad de países que tienen sus propios reclamos e intereses que defender. El mar del sur de China es vital para China. El país es un importador neto de energía y alimentos. Así que, controlar las aguas es casi una cuestión de supervivencia. Necesitan mantener esas rutas abiertas. No se trata solo de buques de guerra. China ha sido pionera en la fusión de operaciones entre la Marina, la Guardia Costera y la Milicia Marítima con una flota de barcos pesqueros, que incluye algunas naves madre. Si combinas todas esas fuerzas obtienes mucha más capacidad, especialmente cuando se trata de transportar una gran cantidad de tropas para una invasión. Hainan podría ser el origen de misiones chinas, pero el objetivo estaría mucho más allá de sus cercanías. Las Islas Spratly, un pequeño arrecife militarizado y una parte inviolable de su territorio según China, están a 1.500 kilómetros de aquí, y podrían ser un punto crítico. China sostiene una posición completamente inexorable en cuanto a este tema y reafirma con total certeza su soberanía territorial sobre esas islas. Así que es verdaderamente difícil llegar a un acuerdo. Por su parte, China no dudó en accionar rápidamente en relación a esta situación y ya ha tomado medidas para fortalecer y mejorar las instalaciones militares que se encuentran en las islas. China es un país enorme con muchos intereses que defender, por lo tanto, hay muchas áreas potenciales de conflicto, como el mar de China Oriental, donde hay zonas disputadas con su antiguo rival Japón, otro aliado clave de Estados Unidos, o esta zona de conflicto en la frontera entre China e India, o el hecho de que las tecnologías en desarrollo podrían posibilitar un conflicto en la frontera del Himalaya. Los rivales de China saben que podría haber una guerra en el horizonte y están uniendo fuerzas. Existe el diálogo de seguridad cuadrilateral conocido como Quad. Puede estar sonada de conflicto en la frontera entre China e India, o el hecho de que las tecnologías en desarrollo podrían posibilitar un conflicto en la frontera del Himalaya. Los rivales de China saben que podría haber una guerra en el horizonte y están uniendo fuerzas.
una alianza entre Estados Unidos, Japón, India y Australia, que fue reactivada en 2017. O el Pacto AUKUS firmado en el 2021 entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, para abordar los problemas en el mar de China Meridional. Se trata de tres aliados de ideas muy afines que están posicionados hombro con hombro. China estaba muy molesta por esto, y afirmó que este acto era irresponsable y que representaba una mentalidad obsoleta de Guerra Fría. Están haciendo algunos progresos y construyendo lazos de defensa más fuertes. Están trabajando juntos para desarrollar tecnologías militares de alta complejidad. Hay un largo camino por recorrer antes de que una alianza como AUKUS desarrolle el hardware militar necesario y las aptitudes interpersonales, como para luchar contra China en una guerra futura. Entonces, si sucediera lo peor, y uno de esos puntos críticos se convirtiera en una guerra sin cuartel entre China y Estados Unidos, ¿qué alcance tendría eso? Creo que va a empezar poco a poco, pero una guerra pequeña en las circunstancias actuales podría escalar muy rápidamente. Si hablamos de una guerra sin cuartel, podría escalar hasta llegar a un intercambio nuclear total entre estas dos grandes potencias. En ese escenario, todo quedaría destruido. Ambas partes recurrirían a sanciones económicas y coerción política y reunirían a sus propios países aliados y países amigos para que los apoyaran en la ONU y en distintas plataformas internacionales que pudieran brindarles sostén. El mundo se dividiría. Es difícil imaginar el límite de ese tipo de conflicto. La idea de la trampa de Tucídides afirma que cuando una potencia emergente amenaza con superar a una potencia dominante, siempre se produce la guerra. Tucídides fue un antiguo historiador griego que escribió sobre el surgimiento de Atenas y el miedo que eso infundió en Esparta. Si él estuviera presente hoy, bien podría sustituir a Atenas por China y a Esparta por Estados Unidos. No nos olvidemos de que Estados Unidos no ha tenido que preocuparse por su primacía en el poder marítimo mundial, la tecnología y el espacio en mucho tiempo. Por lo tanto, esta nueva realidad le incomoda profundamente. Desde la perspectiva de China, la razón por la que existen problemas crecientes entre China y Estados Unidos es el constante crecimiento de China, el cual desafía gradualmente el predominio de los países occidentales en el sistema internacional. A lo largo de la historia, las potencias rivales han entrado en conflicto a menudo, pero ninguna de ellas tenía las armas de destrucción masiva que tenemos ahora. La invasión rusa en Ucrania ha demostrado que el tipo de guerras que pensábamos que habían quedado en el pasado aún son posibles. Es realmente impactante ver cómo un ejército invade otro país en la actualidad, violando la soberanía de una manera tan brutal y descarada. Y no solo eso, sino que también sabemos que se arriesgan a recibir un daño colateral económico de enormes magnitudes. Pero al parecer, las inseguridades geopolíticas pueden llevarte a hacer cosas muy extremas. Así que, personalmente, considero muy importante aplicar esa lente al momento de examinar a China. Cuando se trata de guerras entre estados nucleares, nada es inevitable. Necesitamos deshacernos de la mentalidad de la Guerra Fría y buscar la coexistencia pacífica y resultados beneficiosos para todos. De lo que podemos estar seguros es de que la rivalidad entre China y Estados Unidos definirá nuestra actualidad. Ya sea que siga siendo una guerra fría o levante temperatura, sería un conflicto completamente distinto a los que ha visto el mundo, y esperemos que no suceda. Pero ambas partes toman prestada una antigua frase romana que dice: si quieres la paz, prepárate para la guerra.